todos los estudios, información, páginas web, videografías, fotografías, mapas, documentación que pudiera girar en torno al proceso de industrialización en Guipúzcoa. Bien, dicho eso parece muy fácil, pero de fácil no tiene nada. Es lo que hemos tratado de recoger en ese informe que tenéis y que está en la web de la Fundación Ramón Rubial, que también está ese vídeo, por cierto. Nos lo han cedido el Diario Vasco para que podamos utilizarlo, lo pueda ver quien quiera. Y va a estar además disponible lo que se vaya haciendo de aquí en adelante en relación con este proyecto. Hemos tratado cada una de las partes de este trabajo de manera diferente, ya que cada una de las partes tiene tres partes bastante diferenciadas entre sí en cuanto a su temática. Por un lado, además de una presentación general del trabajo, hay un primer capítulo centrado en el proceso de industrialización, pero que no queríamos empezar con el proceso de industrialización tal y como lo teníamos concebido en nuestras cabezas a partir de 1840, no nos parecía suficiente. Entonces nos fuimos al pasado, el pasado donde nacen las primeras ferrerías, las ferrerías de monte, como se denominan aquí precisamente en Guipúzcoa, donde estaban también los primeros hornos, que no tienen nada que ver con los actuales. Entonces había una parte de industrialización previa a 1840 que después ahora se está afortunadamente recuperando y muy rápidamente en algunos de los casos. Entonces nos parecía que teníamos que ir más atrás, de cuándo empiezan esas ferrerías, por qué surgen, dónde surgen, en qué contextos. Bien, pues esa información, parte de ella está ya en este documento y se puede acceder a todo ello porque al crear el documento hemos tenido mucho cuidado de que todos los enlaces, todas las fotografías que vienen referenciadas en ese informe, en estos momentos es un informe, se puede acceder porque están todos comprobados que funcionan adecuadamente. Entonces, era eso, un espacio en el que volcar todo lo que encontraríamos en Internet y fuera de Internet en un documento que fuera vivo, que fuera accesible a investigadoras e investigadores y que además quien quisiera centrarse en un área temática diferente, aunque no sea ninguna persona experta o no, pudiera tener en su mano cualquier tipo de información de las que pudiéramos llevar a cabo. De hecho, en uno de los documentos que se publicó hace 5 años han hecho una pequeña actualización, pero ya está dentro de este material incorporado. Entonces, se ha ido incorporando. Bien, os decía que nosotros no hemos empezado el proceso de industrialización en la etapa habitual, sino que hemos empezado en un antes, porque nos parecía importante que nos perdíamos una parte de nuestra cultura, de nuestra esencia. Si estamos siempre hablando de nuestra cultura, no podemos pensar los últimos 50, 100 años, no. Hay que ir un poquito más atrás, saber que ha habido unos procesos bélicos que han influido muchísimo, saber que han influido en todo el País Vasco, pero que también la frontera de Guipúzcoa imprime carácter. Es cierto, imprime carácter en los pueblos, los imprime carácter en Donosti, por supuestísimo que sí, y imprime carácter en la gente, en la sociedad, en la cultura y en el ver y en el sentir. Entonces son esas cuestiones que no queríamos perdernos de vista. Entonces hemos tenido en cuenta no el patrimonio tangible que podemos ver, lo que queda, lo que se ha reformado, lo que se ha reconstruido o saber de su pasado. Nos interesa y muchísimo lo intangible, es decir, la cultura, la sociedad, las personas, los procesos migratorios. ¿Por qué hasta hace pocos años no se tenía en cuenta, y es cierto, tienes toda la razón, Goizane, la presencia de la mujer en las fábricas? Pero es que no la presencia de la mujer de las fábricas, la presencia de esos niños en nuestras fábricas, en nuestra sociedad, que han estado trabajando, algunos de ellos incluso con 6 años. Eso lo hemos querido ir recogiendo. Y hay cuestiones que se parecen en algo a Vizcaya, pero otras que son completamente diferentes. Muy diferentes, y una de las diferencias importantes es el proceso migratorio. Y no lo digo para mal, sino lo digo para bien. Las experiencias que se han vivido en Guipúzcoa son diferentes.
las que se han vivido en Vizcaya, porque hemos hecho otros trabajos relacionados con las migraciones en Vizcaya, las relaciones son diferentes, son distintas, son, y como han comentado anteriormente, más abiertas. Han imprimido un carácter social y responsable y una cultura que yo creo que ha jugado mucho en su favor, para mí, desde mi punto de vista. Bien, entonces, dentro de cada uno de los capítulos tiene los vídeos que hasta este momento se he localizado, vídeos de este estilo, vídeos de algunas personas que los han subido, pero también vídeos académicos, de congresos, de presentaciones, porque pueden interesar a cualquiera. Cada uno de los capítulos tiene también a nota de pie de página todos los enlaces con los que he trabajado y luego también con la bibliografía de referencia. El cierre del capítulo está la bibliografía, las páginas web consultadas y lo más importante de cada una de ellas, así como todas las fuentes bibliográficas a las que he llegado. Hemos llegado. Alguna referencia a las publicaciones que ya hemos hecho, porque están ahí, es material nuestro, de la Fundación Ramón Rubial, pero vamos, nuestro. ¿No? Bien, entonces en ese sentido aparece, cada capítulo va a tener como si fuera un libro en sí, que va a ser junto, pero que también va a estar separado, con toda su información detallada y que cada una de nosotras podemos acceder eso libremente, con todo bien referenciado y bueno, eso ha costado algunos dolores de cabeza que han estado ahí. Bien, si todo ese pasado histórico nuestro, hablo nuestro porque me estoy refiriendo a Guipúzcoa, no hablo del País Vasco, ese pasado nuestro, esa cultura, esa sociedad ha tenido grandes cambios, pero hay momentos en los que las fechas de los historiadores o quienes nos han marcado en la agenda y el primero de los procesos estaría entre 1800 y 1840. Bien, momentos fundamentales para la economía de Guipúzcoa, economía basada sobre todo en el sector primario, pero ya con unos indicios importantes de una industrialización que estaba llegando a Guipúzcoa. Y vamos a decirlo aquí no hay nadie de Vizcaya, ¿verdad? Antes que a Vizcaya y la frontera. Yo también voy a enfadar, es lo que es. Más vale que no. Antes a Guipúzcoa, ¿por qué? Pues porque tenía la frontera, había un poder económico, unos recursos económicos muy potentes. Bien, sí, en Vizcaya también, pero mucho venía de donde venía, de fuera. Pero vamos a hablar del patrimonio económico de Guipúzcoa. Familias, con una burguesía con mucho poder económico, la banca que estuvo ahí al pie del cañón desde el principio, las grandes desamortizaciones que se produjeron en aquellos años, pero todo eso sirvió para aunar y buscar recursos económicos para la expansión industrial. Y ahí hay, sobre todo, tres grandes familias que empezaron y luego ya se fueron expandiendo y ampliando su sector industrial. Bien, se fueron consolidando, pero claro, esa consolidación no era posible si no había medios de comunicación que pudieran, que todos esos recursos que se estaban produciendo en Guipúzcoa pudieran llevarse fuera, poderse e incluso ya empezar a hacer la exportación. Entonces, esas líneas de ferrocarriles, que por cierto tenéis un vídeo precioso del ferrocarril que se ve también Zumárraga, pero precioso. Entonces, todas esas, el territorio, sí, el territorio difícil geográficamente, pero fue capaz de aunar los recursos necesarios para el trazado de las comunicaciones, llevando las aduanas a las costas, los recursos destinados al ferrocarril y así como encontrar una serie de mecanismos que iban a favorecer ese proceso de consolidación. El segundo momento estaría ya entre 1886, que unos hablan del 80, otros del 86, hasta 1924.
donde ya la consolidación del proceso de industrialización ya es marcadamente destacado en Guipúzcoa, siendo literalmente, una de las 6 provincias más representativas de la industrialización en España. España, el Estado, pero una de las 6 provincias más importantes en el proceso como áreas de industrialización, y eso hay que tenerlo también en cuenta. Fue como, daba la sensación, leyendo esta parte más centrada en Guipúzcoa, muchas veces la cabeza se iba a que cómo fue posible que, contando con el paisaje geográfico y la estructura geográfica de Guipúzcoa, la distribución en muy pequeños municipios, muy diseminados entre sí, fue posible que llegara a ser la 6ª provincia de mayor industrialización. ¿Por qué? Pues yo creo que había una economía muy pujante, había una banca, un sector bancario que creo, no lo puedo confirmar, pero ya en la siguiente novela haremos el siguiente paso. Ya hablaremos más adelante, ya tengo que profundizar aún más en ello, pero es una hipótesis, varias hipótesis. Y luego porque había un empresariado muy arriesgado, en el sentido de arriesgarse, pero también porque en Guipúzcoa, y ahí sí que es semejante a Vizcaya, había una población con muchas ganas de trabajar, no hablo de la gente que fuera, una población que veía la necesidad no solo de lo nuestro, sino también lo que se estaba produciendo de fuera. Y luego la población que nos vino de fuera a todo el País Vasco, pero a Guipúzcoa también. No tanta cantidad como la que llegó a Vizcaya, pero para el tamaño de Guipúzcoa y la población que había en Guipúzcoa, muy considerable población migrante. Yo creo que eso da un panorama que todo beneficia el desarrollo industrial de Guipúzcoa, hasta que llega 1954, conflictos bélicos sucesivos y demás cuestiones que luego también está datado y documentado, han sido el País Vasco capaz de recuperarse y Guipúzcoa muy capaz de recuperarse de todos los conflictos bélicos y de algunos problemas que estaban relacionados también con la frontera, relacionados problemas con conflictos bélicos, Francia-España, bueno, esas cuestiones que de momento nos pillan más alejados y en las que no puedo centrarme en estos momentos. Pero es que la idea nuestra, cuando el guante fue recogido, uno de los dedos del guante era qué pasaba con el proceso de globalización. Pues el proceso de globalización, teniendo en cuenta, esto es de lo leído pero que aparecerá, esto ahí todavía no está, teniendo en cuenta que la industrialización en Guipúzcoa no se llegó a parar a pasar de los conflictos bélicos, fueron unos años determinantes pero no se llegaron a pasar, las comunicaciones tenían un nivel muy alto de comunicaciones tanto por tierra como por ferrocarril y un desarrollo muy importante. Y luego tenía una estructura también, tanto del ámbito empresarial como del tejido social, muy fuerte. Entonces, ahí llega el momento de globalización. Ha tenido Guipúzcoa todos los ases en la mano para que ese proceso de globalización le favoreciera. Porque además, no nos olvidemos de una de las cuestiones que también está relacionado con la industria y con la sociedad. Son las escuelas de formación. Guipúzcoa tiene la mejor escuela de formación de todo el Estado y ha sido la Escuela de Armería, ha sido reconocida a nivel europeo como uno de los mejores centros de escuela, unido a la Universidad Laboral. Pero la Escuela de Armería fue capaz en pocos años de adaptarse no solo a las necesidades del empresariado, a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y de los propios estudiantes y dar el salto cualitativo y cuantitativo a lo que necesitaba
la empresa del futuro. Y lo que necesitaban también personas que venían desde Europa a estudiar en la Escuela de Armería. Pero también había otra escuela de agrícola y ganadera que ha sido muy importante y que ha sido capaz de adaptar también la formación tanto a los procesos que iba necesitando el primer sector, así como a las necesidades que iban necesitando empresas y trabajadores y trabajadoras también. Entonces yo creo que ha tenido los recursos fundamentales en formación. Muchas personas de Vizcaya venían a Eibar a estudiar. Había estudiantes de nocturnos y diurnos. Los nocturnos normalmente eran enviados por las empresas a estudiar para que aprovechar formación, maquinarias nuevas y todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que he contado con muchos peones. Ana ya me está diciendo que ya vale. No. Con muchos si no, peones. No les va a quedar nada que leer. No, pero ahora hay una cosa muy importante. Muchos peones con los que podía contar. ¿Y qué es importante? La sociedad. En la sociedad nos encontramos con que el mercado laboral había mucho espacio para poder encontrar trabajo. De hecho, según bajaban del tren en Zarauz, ya tenían a los empresarios o a los capataces, como se llamarán, para buscarles trabajo. Estaban trabajando en una empresa y les llamaban de otra. Los niños de las familias ya iban llevando el botijo de un lado al lado. Y esto, como sabemos, por entrevistas que van a estar a vuestra mano dentro de nada, además. Pues bien, ese mercado laboral había mucho trabajo, había muchas ganas de trabajar, muchas ganas, y trabajaba todo el mundo, las mujeres, los hombres y los niños, y trabajaban todos, autóctonos y no autóctonos. Las tierras se cuidaban cuando quedaba tiempo libre. Otros sectores se iban haciendo cuando había otro tiempo que hacer y se iba a la vez a estudiar, a formar en lo que se viera, y el empresario era quien mandaba a la gente a estudiar. Vale, el trabajo, complicadísimo, dificilísimo, muchas horas de trabajo, un trabajo esclavo, un trabajo arriesgado muchas veces, un trabajo que no daba los recursos necesarios para vivir, sí. Movilización social, muchísima. Creo que entre esos años se produjeron 98 huelgas. 98 huelgas. 3 de ellas las más importantes, 1916, 1920 y creo que 1931 o 32, las más importantes que pararon incluso hasta una semana empresas y otras con fallecimientos también. De todo eso se habla por encima del informe, pero habrá más. Y además sí tenemos un listado en torno a 30 entrevistas que ya están preparadas para en poco menos de un mes que aparezcan ya en la página web, literales de lo que han dicho las personas que han hablado, trabajadores y trabajadoras de Guipúzcoa, autóctonos y no autóctonos, empresarios, trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese es el guante que recogimos, muy arriesgado, lo sé desde el principio, osado también, pero como en investigación no nos metemos en osado, mal vamos. Entonces, es un trabajo que se va a ir retroalimentando. Y había un punto muy delicado que estaba relacionado con todo esto, pero que hemos preferido la Diputación y la Fundación ha preferido dejarlo de lado ya desde mayo más o menos, que era el tema relacionado con el cooperativismo. Ese va a ser este año en lo que nos vamos a centrar, yo voy a decir 100%, pero no es cierto, porque esto nos va a requerir un 30% de dedicación para seguir avanzando en ello. Será en lo que nos vamos a centrar el cooperativismo a lo largo de todo este año, de lo que va quedando de año. Y ahí sí no tenemos entrevistas, haremos entrevistas a cooperativas, a trabajadores de la cooperativa y también, si
podemos localizar a alguien de antes, también. De antes me refiero a hace 20, 30 años, perfecto. Que podamos localizar, hacer entrevistas para ver puntos diferentes de vista y esas cuestiones. Bueno, y por mi parte nada más. Os agradezco muchísimo estar aquí. Espero que os guste saber que es en estos momentos un abordaje inicial, pero que ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo detrás, y que paulatinamente se os irán mandando avisos para que sepáis que ya tenéis más información ampliada en la página web de la Fundación Ramón Royo. Y perdón por haberme extendido.